Amén. Padre, te adoramos en esta hora, Señor, y te damos gracias, Señor, por este momento que nos das, Señor, de estar en tu presencia. Muchas gracias por tus bendiciones, Padre, porque hasta aquí usted nos ha guardado, mi Señor. Se ha glorificado maravillosamente, guardándonos y dándonos, mi Dios, un precioso Shabbat hoy este día, mi Dios, gracias. Ahora, Padre, yo le pido, mi Dios, por sus hermanos que están delicados de salud, nuestra hermana Carmencita, Padre, que está un poco delicada, Señor, bendígala grandemente, fortalézcala y déle su sanidad, Padre. Usted es un Dios grande, maravilloso, mi Dios. También le pido, mi Dios, por nuestro hermano, mi tocayo Ricardo, Señor, papá de nuestra hermana Rosa, también, Padre, para que usted obre maravillosamente, extienda su mano de poder, Padre, y por nuestro hermano Dani también, Padre, para que obre maravillosamente, Señor. Padre, su palabra dice que usted llevó nuestras enfermedades en el Calvario y nosotros lo creemos, Padre eterno, que usted llevó toda nuestra enfermedad, toda nuestra dolencia, Señor. Bendito sea tu nombre, gracias por su sacrificio. Pero también le pido por nuestro hermano Rojas, Padre, para que usted lo use en sus benditas manos en esta tarde, para honra y gloria de su nombre, Padre. Bendiga, mi Dios de los cielos, grandemente la vida de nuestro hermano. Úselo en sus manos para honra y gloria de su nombre, Padre, en esta preciosa paracha, mi Dios, que hoy este día, Padre, va a ser compartida, Padre Santo, o impartida, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, yo le pido por todos aquellos que se han de conectar, quizás por primera vez, para que usted los bendiga. Aquellos, mi Dios, que quizás se conecten a través del chat, Padre, para que usted ore maravillosamente, Señor, y bendiga esta plataforma, mi Dios, que usted ha levantado a todos nuestros hermanos, a los Roelos Moré, Padre. Te damos gracias en esta hora, esperando tu misericordia, tu amor, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bien. Adelante, hermano Rojas. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, hermanos. Shalom. Adonai les bendiga. Shalom. Les quiero comentar que encontré una Biblia en el internet, una Biblia que luego les doy el nombre. Es una Biblia que solamente habla acerca de Yuhei Bajei. Es la única Biblia que encontré y la vamos a imprimir. Y bueno, en este pasaje que nos toca hoy en la parashá llamado Egipto, vamos a encontrar algunos puntos muy interesantes, de los cuales pues yo creo que va a quedar o vamos a quedar con un sabor de boca para meditar, reflexionar, pero sobre todo para actuar en el propósito. Amén. Vamos a darle lectura en el capítulo 18 de Éxodo. Aquí no quiere cambiar mi teléfono. Ya, para grabar. Éxodo capítulo 18, del 1 al 12. Y bueno, yo voy a darle lectura y posteriormente estaré necesitando el apoyo de ustedes para mencionar alguna cita de la Biblia. Dice la palabra en el nombre de Yeshua Mashiach. Oyó Jetro, aquí dice, le voy a leer con la Reina Valera. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Elohim de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Adonai.
Y dijo Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos, con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado de Adonai, cómo los había librado Adonai, y se alegró Jetro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, Baruch atah Adonai, bendito es Adonai. Jetro reconoció que Adonai es más grande que todos los Elohines del mundo. Y después de esto dijo, el verso 11, ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses, porque lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con él, suegro de Moisés, delante de Elohim. Qué hermoso pasaje, hermanos. Aquí en esta primera lilla, pues se nos dice que Jitro, suegro de Moisés, es sacerdote de Madián. Y precisamente Madián estaba situado, no tengo totalmente la información porque necesitamos equipos más sofisticados. Pero podemos hablar sobre la ubicación de dónde estaba situada Madián. Reconocemos que este lado de la península del Sinaí, ubicado entre Moab y al este del monte Horeb, estaba la región de Madián, donde apacentaba Jetro sus ovejas. Y esto fue precisamente ubicado dentro de las riberas del Golfo de Agabá. Esto lo mencionamos, o se menciona en el capítulo 3 de Éxodo, el verso 1. Y vea bien lo que dice. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Adonai. Entonces esto es para corroborar la ubicación más o menos de dónde se encontraba precisamente este lugar. También encontramos que Jitro significa abundancia, pero encontramos otra palabra hebrea que dice Itra, que significa excelencia. Y es aquí precisamente donde podemos nosotros encontrar algo referente a esta palabra, puesto que esta palabra excelencia encierra puntos importantes que quizá nosotros no podamos reunir. Y vamos a ver precisamente acerca de lo que habla Jitro a Moisés. Después de haber convivido, yo no pude localizar exactamente. Pienso que esta convivencia entre los ancianos de Israel pudo haber sido algo que se celebró, aunque no lo alcancé a descubrir, pero si ustedes que han estado estudiando estos pasajes y han encontrado algo relacionado con lo que menciona el verso 12, entonces háganlo saber, porque hay algo aquí que encierra. Hay algo que encierra aquí y que tenemos que
descifrar para saber qué él fue precisamente, en qué tiempo, como para ser partícipe de todos los príncipes de Israel, invitarlos a esta convivencia, Aarón y Moisés. Entonces, eso lo dejamos al último. Si alguno tiene alguna información al respecto, pues lo vamos a mencionar. El verso 13 dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene asunto, vienen a mí. Yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú los asuntos a Elohim. Y es aquí donde comienza, hermanos, precisamente este hermoso pasaje. En el consejo de Yitro a Moisés le da 5 consejos. Encontramos los 5 consejos. Y uno de los primeros consejos dice: vamos a ver las 5 características que significan las cualidades o caracteres. Y para descifrar este pasaje, entonces, la palabra cualidades, que proviene de la raíz tekuná, que significa cualidad o carácter. Aarón le dice, Yitro le dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Verso 20. Enseña a todos ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deban andar y lo que han de hacer. Número 21, verso 21. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Varones de virtud. Es aquí donde comienza. Varones de virtud. Entonces, esta palabra, que la que vimos antes, Midas Tová, significa buena medida o buena cualidad. Y es imposible en estos tiempos que cada uno de nosotros podamos encontrar hombres precisamente como lo que está enseñando y aconsejando aquí Yitro. La mejor traducción para virtud en hebreo depende del contexto en el que se use la palabra. Por ejemplo, si se refiere a la virtud como una cualidad moral, la traducción adecuada sería tecumá. Para ponerlo
por jueces o jefes. Entonces, vemos esta palabra, ay, padre, ya me perdí. En conclusión, en hebreo la palabra que significa tecumá se refiere a hombre de virtud, lleno de virtud, lleno de virtud. Y vamos a ver algunas citas bíblicas. Llena de virtud. Encontramos primeramente, en Proverbios 29-25. Y si alguien lo encuentra, por favor, déle lectura. Amén. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Yud-Hei Vah-Hei será exaltado. Amén. Luego tenemos, hermanos, en Génesis 31-42. Si este pasaje, hermanos, significa persona virtuosa, como lo dice allí en Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, habla sobre virtudes. Y esta palabra, hermanos, que es la primera que encontramos aquí, en el verso 21, la virtud es una palabra que se asocia con la conducta, con el ejemplo y con el temor a Adonai. Esto es lo que se caracteriza como la palabra virtud. Y yo creo que para este punto, precisamente, Yitro aconseja a hombres capaces, varones capaces de poder defender o poder representar este trabajo tan importante, porque no era de Moshe, sino era de Adonai, y necesitaba hombres verdaderamente llenos de estas virtudes para poder, hermanos, entender y actuar de la manera tan importante. Por eso era necesario que Moisés pusiera por obra los consejos de Yitro. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Esta palabra del cual encontramos la siguiente palabra, hombres temerosos de Adonai, hombres temerosos. Y esta palabra de Adonai, hombres temerosos, proviene del hebreo Midat Tová, que significa buena medida o buena cualidad. La buena cualidad es precisamente lo que debía de existir en cada uno de aquellas personas, aquellos hombres que habían de ser elegidos para desempeñar un trabajo importante. Y vemos también por el número 3, Murriyud, que significa moralidad. Y abajo vamos a estar viendo la cita bíblica. Luego tenemos, hermanos, el cuarto punto, Koash, significa fuerza o poder. Luego tenemos el número 5,
Mahalá, que significa excelencia o virtud. Y por último, segulá, que significa virtud o cualidad especial. Entonces, creo que la mejor traducción para virtud en hebreo, como dijimos antes, depende del contexto en el que se use la palabra. Por ejemplo, si se refiere a la virtud como una cualidad moral, la traducción sería tecumán, para ponerlo como jueces o como jefes. Y esto es precisamente lo que aconseja Yitro. Y en conclusión, en hebreo la palabra Cajail se pronuncia Cajayil o Chayil. Esta palabra se usa para descubrir a una persona virtuosa, con valor, fortaleza, con sabiduría, con riquezas. Ahora sí, vamos a ver lo que nos dice Corintios 2, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios. Ya estamos acostumbrados a lo antiguo. Segunda de Corintios 5:17. 5:17. 5:17. Amén. De modo que si alguno está en el Mesías, nuestra nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, Amén. Hermano Rojas, tengo una sí, pregunta. dígame. ¿Podemos decidir que Moisés no estaba haciendo algo correcto, que mandó a Jethro a corregirlo, lo que estaba haciendo? Todo estaba bien dentro de la voluntad de Adonai, solo que había un pequeño problema o un pequeño asunto. Y el asunto era precisamente en que Adonai había escogido a un sacerdote y que este sacerdote era Yitro. Sí, pero el 13 dice que al día siguiente Moisés se sentó como magistrado entre el pueblo, mientras el pueblo estuvo alrededor de Moisés desde la mañana hasta la tarde. El Señor no lo mandó a hacer eso, ¿verdad? Por eso él mandó a Jethro a corregir las acciones que Moisés estaba haciendo. Porque Yitro tenía el conocimiento, la sabiduría, ¿sí?, de Adonai. No estaba en el grupo de los servidores, pero él había sido escogido por Adonai. Pero Moisés necesitaba ser dirigido aquí, ¿verdad? Porque Sí. él se sentaba como traer juicio al pueblo todo, en vez Jethro lo que le dice es, prepara maestro para que enseñarle la Torá, ¿verdad? Así es. Porque lo sí. que estaba haciendo era incorrecto. Estaba, primero, como dije, Jethro, te va a gastar y va a gastar el pueblo completo. Es que esto es precisamente, hermano, vemos dos características aquí en esta presentación. La primera, hermano, es cuando nosotros humanamente queremos abarcarlo todo. Y eso es imposible. Porque precisamente vamos a ir más adelante donde Adonai ha escogido a personas que tienen la capacidad para poder ser de ayuda, para poder emprender ese trabajo juntamente con el líder. Igualmente que yo creo que Jethro era de más edad, tenía más capacidad, tenía más madurez. Exactamente, tenía la sabiduría por ser un sacerdote ya experimentado. Entonces era necesario que esto aconteciera porque de lo contrario la empresa iba a fracasar. Entonces, seguimos adelante. Entonces, si nos dice allí... Hermano, espérese, que hermano Ricardo tiene una pregunta. Hay un refrán muy popular que, pues, no es un texto de la Biblia, pero es un buen pensamiento.
¿verdad? Donde dice que el que mucho abarca, poco aprieta, Ah, ¿verdad? así es, El que hermano. mucho abarca, Sí, poco aprieta. Entonces, eso era lo que estaba pasando con lo que iba a pasar con Moisés, ¿verdad? sí, Entonces, por eso Dios manda a ese sacerdote, aunque no era me imagino, creo yo así que no era del pueblo, pero tenía la experiencia, como dice usted. Amén. ¿Verdad? Entonces, Dios lo manda para darle ese buen consejo a Moisés. Amén. Igualmente, hermanos Rojas, ¿qué le estaba pasando a Moisés que se concentró a hacer esta acción desde la mañana hasta la tarde? Que necesitaba reconocer qué era el trabajo de él. Igualmente que el trabajo de él era a dirigir y a conectarse, a ser la persona entre el pueblo y Yahweh, pero se puso a hacer algo que no debía de hacer. Por eso mandó Yetro a Sí. corregirlo. sí, Amén. y vemos que en el encuentro que tiene con Adonai, el Moshe, entonces le dice que él lo constituiría como un Dios. Yeah, pero Para el el Señor nunca lo faraón. puso a hacer lo que estaba haciendo. Mandó a Jethro a decirle, mira lo que dice en 16. Pero el suegro de Moisés le dijo, lo que está haciendo no está bien. No fue el Sí, Señor que le dijo, fue Jethro, que el Señor lo envió a decirle, tú tienes que cambiar lo que está haciendo, no es bien. sí, sí. Entonces, cuando vemos aquí el llamamiento de Moisés, dice que lo va a constituir como Dios y a Aarón como su profeta o su intérprete. Entonces, esto es el llamamiento que tiene Moisés para ser un líder. Y como él se presentó para ejecutar la obra o los milagros que Yudhei iba a hacer ante el faraón, entonces prácticamente Faraón constituyó a Moshe como un hombre ungido, como un hombre que había sido elegido para hacer milagros, pero que los milagros estaban siendo realizados por Adonai. Sí, pero en este capítulo lo que está haciendo está manejando el pueblo. No hay Amén. ningún milagro aquí, pero no lo está manejando en acuerdo con sabiduría. Yo creo que se le había ido a su cabeza un poquito que el Señor le había dado todo este poder y él podía hacer el trabajo que no podía hacer porque se tenía que reconocer que era humano y no podía estar desde la mañana hasta la tarde trayendo juicios sobre el pueblo. Por eso mandó a Jethro a darle más experiencia y más dirección, porque no sabe cuánto tiempo iba a estar haciendo esto si el Señor no había dirigido a Jethro. Como dijo hermano Ricardo, que él no era del pueblo, pero sacó a alguien afuera del pueblo, un parester, uno que es familia, para darle dirección. Hermano, lo que usted está haciendo es un poquito loco. Regrese, le dijo, le está diciendo, qué manera de manejar a esta gente, porque te va a gastar y tú esta gente. Sí, ok, hermano. Por eso dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está ya en el Mashiach, nueva criatura es. O es decir, que en este punto vemos una renovación, un cambio de mente, un cambio de lenguaje, un cambio de actitud, un cambio de todo. Por eso dice Shaul que de modo que si alguno está en Yeshua o en el Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas, las tretas, todo lo que los pensamientos que humanamente estaban en el hombre, ahora ya no están, porque todas esas cosas se han quedado atrás. Entonces, esto nos da margen a que nosotros entendamos para qué nos ha llamado el Eterno. ¿Sí? Entonces, si a Moisés lo llamó para ser un líder
para sacar a su pueblo de Israel, entonces él tenía que ser también capacitado, instruido. Y en este caso es a Yitro a quien se manifiesta, porque era un hombre sabio, era un Él hombre. dice, perdón hermano, él dice en el diccionario, dice, ahora escúchame, te voy a dar un consejo. No te voy a dar dirección, te voy a dar un consejo. Y ya Elohim estará contigo. Tú representas al pueblo delante de Elohim. Le estaba enseñando qué era su trabajo. Y trae las disputas delante de Elohim. Amén. Y presentarles las leyes y las enseñanzas y darles a conocer la manera en que debe vivir y las prácticas que debe de seguir. Él estaba diciendo, apunta maestro para enseñarle al pueblo, porque lo que tú estás haciendo necesita corrección. Era necesario que le enseñara, que los instruyera. Era necesario que les enseñara en las ordenanzas y leyes. Enseñarles y mostrarles era de suma importancia, que esto le ayudaría a Moisés. Estos sabios consejos también le dijo cómo conforme los grupos para llevar un orden y una dirección correcta. Entonces, nosotros somos un grupo, pero dentro del grupo, hermano, no simplemente estamos para oír, ahora ya no, porque hemos sido instruidos, ¿sí? Por nuestro hermano, nuestro pastor, nuestro rabino, hemos sido instruidos por nuestro líder. Entonces, esa es la razón por la cual ahora cada uno de nosotros podemos exponer un tema, aunque no lo hacemos del todo bien, pero hacemos el propósito por presentarlo. Entonces, Moisés estaba haciendo este trabajo, pero necesitaba aprender a ordenar todas las cosas. ¿Por qué? Porque, como usted dijo desde un principio, muchas cosas no lo está haciendo bien y era necesario. Por eso Yitro, hermano, se sorprende cuando ve a Moisés sentado allí todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para juzgar al pueblo, para atender los problemas del pueblo. Esto era cansado. Por eso él le dijo, es un trabajo muy duro, porque te cansarás tú, te agotarás tú y también el pueblo. Sí, y Entonces, sabemos que Moisés fue parte del ejército de Egipto, que debía tener un poquito más conocimiento cómo dirigir. Y como él dice, pero búscale también de entre todos los hombres capaces que respeten a Elohim, hombres confiables que rechazan la generación deshonesta. Ponlos sobre ellos como jefes de millares y centenares y 50 y decenas. Él estaba dando la estructura en cual debía de construir este pueblo. Sí, efectivamente. ¿Qué cosa? Porque Moisés estaba en un ejército antes y como se le dio esa forma de organizar. Y eso es lo que pasa a nosotros muchas veces, no nos sabemos organizar. Y cuando viene el cansancio, la fatiga, el agotamiento, e incluso se acaban las palabras. Tenemos que recuperar otra vez para poder empezar de nuevo. Bueno, vemos lo que nos dice, en Filipenses 4:8. Vamos a ver qué nos dice en Filipenses 4:8. Aleluya. Filipenses, digo el hermano. Filipenses 4:8, hermano. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, volvemos otra vez, hermanos, sobre el consejo de Yitro a Moisés. Busca varones de virtud, llenos de virtud. Y estos son precisamente, hermanos, las características
de un hombre virtuoso que tiene la virtud, que no debe de pensar ya en las cosas del mundo, que no debe de pensar en él personalmente, sino solamente en agradar a su Señor. Por eso nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, dice, si hay virtud alguna, tened que pensar. Entonces vemos las características de la virtud, hermanos, de cual el hombre tiene que reunir para considerarse o para ser llamado hombre virtuoso. Virtuoso. Entonces vemos también lo que nos dice Proverbios 31:10. Dice, Hermano Rojas, también la Biblia dice, antes de coger a guerra, busca buen consejo. Y eso es lo que el Señor le mandó a Moisés. Exactamente. Bueno, en estas características, un creyente virtuoso se debe distinguir cuando empieza a caminar en obediencia, en fidelidad delante de Adonai. Porque es aquí donde comienza precisamente las virtudes que se irán añadiendo cada día en el creyente. Cada día. No nos vamos a hacer virtuosos nomás porque ya cambiamos de religión, como decíamos antes. No, no porque ya somos cristianos, no porque ya somos creyentes, nos vamos a hacer virtuosos ya. No, tenemos que tener las características, presentar las características. Y esto es lo que está diciendo precisamente Yitro. Vamos en la segunda parte. Dice, busca también varones temerosos de Adonai. Y la palabra temor en hebreo es chirá, que se pronuncia yirá. Es lo mismo. Una pregunta. ¿Es lo mismo temor que miedo? Espero la respuesta. No, no es lo mismo. Amén. Preséntenos una característica de temor y una característica de miedo. El miedo paraliza. ¿Ok? Okay. Así mucha gente ha llegado a ser líderes muy grandes porque te influyen miedo. Amén. Y el temor, Okay. El temor no. El temor es reverencia. Amén. El temor es reverencia. Porque dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Amén, amén. Entonces Okay. nunca, jamás hay una cima abismal entre esas dos palabras. Amén. Okay. No debemos de tener miedo del Señor. No. Temor. No puede tener miedo. ¿Por qué? Porque por esa causa vino Yeshua. ¿Sí? Para que nosotros no tuviésemos miedo. Porque, ¿de qué piensan ustedes de qué vamos a ser salvos nosotros? ¿De qué nos está salvando? De la ira. De la ira de Dios. ¿Sí? Está salvando de la ira venidera. A ver. Entonces, cuando él nos está dando una salvación es porque nos va a salvar de él mismo. ¿Sí? Así es. De él mismo. Él no nos va a salvar del infierno. Él no nos va a salvar de otra cosa. No, Señor, Él nos va a salvar de Él mismo, porque la ira venidera de Él va a ser cosa que jamás se ha visto. Amén. A pesar que ya vimos una tribulación grande en el tiempo de los macabeos, en la revuelta de los macabeos, esta dice que va a ser mucho peor. De ahí es donde Él nos quiere sacar. Entonces, ¿por qué le vamos a tener miedo a alguien que nos quiere sacar donde está? No se puede, es imposible. Amén, mi hermano. Porque dice que ahora que vino Yahshua,
no debemos de tener temor ni miedo de Dios, porque Yeshua ha quitado el miedo y el temor de Dios. El temor no, el temor es reverencia. El temor es respeto. El temor, por ejemplo, el arma más poderosa que el enemigo tiene es el miedo. Sí, el miedo, la duda. Cuando estaba Yeshua en la barca, le dijo a los discípulos, ¿dónde está pues vuestra fe, vuestra emuná? ¿Por qué dejaron que la barca se llenara de agua? O sea, el miedo que ellos tenían ocasionó que se llenara la barca de agua y se estuvieran a punto de ahogar. Pero si ellos hubieran tenido temor de Elohim en ese momento, no hubiera sucedido lo que sucedió. Pero bueno, volviendo al temor, el temor, hermanos, es respeto, obediencia y tener valores delante de Elohim. Eso es temor. Amén. Y el miedo es lo que enseñó Adán cuando pecó y el Señor lo llamó. Dice que él tuvo miedo. Ese sí fue miedo. Sí, y el temor de Dios es reconocer que hay algo más poderoso que control sobre nuestra vida. No, yo creo que cuando uno tiene temor de Dios, uno reconoce el poder que tiene y que Él está en control de todo lo que ocurre en nuestra vida, lo bueno y lo malo. Por eso el apóstol Pablo dice que durante los tiempos difíciles glorifica a Dios, durante los tiempos buenos glorifica a Dios, porque no sabemos, nosotros cogemos, estamos reconociendo que lo que está pasando en esta vida, no sabemos lo que está pasando, pero el Señor se va a revelar. Por eso el temor es importante. El miedo lo vemos en Génesis, cuando el hombre peca, debe de tener el miedo de Dios, porque no está alineado con el propósito del Eterno. Shalom. Amén. Es como lo que decía el hermano Chávez. Es como lo que decía el hermano Chávez. O sea, yo lo voy a parafrasear de otra manera, pero es lo mismo. El pecador tiene miedo. El que anda pecando tiene miedo, porque por ahí hay un dicho, ¿verdad, hermano Chávez? Que dice que el delincuente huye sin quien lo persiga. O sea, anda de miedo en miedo. Entonces, la persona, exactamente el punto que ya estaba pensando. La persona tiene miedo porque anda pecando, pero el que está sirviendo a Elohim, ese no tiene miedo, no hay que temer. Dice, no temas al que mata el cuerpo, mas el alma nada le puede hacer. Mejor teme al que mata el cuerpo y el alma. Amén. ¿Verdad? El temor es diferente que el miedo. No sé si está bien, ¿verdad que sí, hermano Chávez? Hay una cosa, mire, el temor, el temor es confianza, mi hermano. El temor es confianza. Usted tiene que, y la confianza se convierte en emuná. ¿Ok? Entonces, ese es la emuná. Porque cuando usted anda fuera de la ley, usted debe de tener miedo. Porque si usted roba, no roba con confianza. Usted roba con miedo. Sí, que lo vayan a agarrar. Si usted mata, no mata con confianza. Mata con miedo que lo vayan a agarrar. ¿Sí? O que lo agarren los familiares de la víctima. No, que lo van a matar también. Dios. ¿Ok? Entonces, no podemos poner una cosa con la otra. Hay una cima abismal entre eso. ¿Sí? Ahora, como digo y lo vuelvo a repetir, el miedo es el que se usa ahorita con todos los gobiernos, con partes de sectas, con iglesias grandes que tienen atemorizada a la gente, que si no diezman se van a ir al infierno, que si no vienen el domingo, o sea, ellos son los que tienen atemorizada a la gente, y esos son por los primeros que va a venir el Adón. Cuidado con esa gente. Porque dice la palabra que ya están juzgados, porque le han quitado la lana a sus ovejas, ¿sí?
porque la oveja se acerca o se arrima porque tiene necesidad. ¿Y de qué necesidad tiene? De oír palabra. Tiene necesidad de algo que le refresque, algo que le llegue al alma, algo que lo haga renacer, que lo haga revivir. Y mucha gente toma ventaja de la desgracia de la gente. Amén, mis hermanos. Flavio, una pregunta. Amén. ¿Quiere decir que el creyente que está en pecado debe de tener temor o miedo Miedo, de Yahweh? miedo, porque temor no tienen temor. El que no es creyente no conoce el temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Entonces no conoce. Sí, pero estoy hablando de un creyente que está pecando, debe de tener temor o miedo. No, ese ya está frito, mi hermano. Ese ya está miedo. El que conoce. Ese ya está frito. Ese ya, olvídese. Sí, el que eso conoce, se le llama apóstata, hermano. El que conoce Apóstata la palabra, el que conoce la palabra y se pone a pecar, ese ya, como dice el hermano, ese ya está frito, ese ya no. Ya no. Eso no. Dice, la misma Biblia dice, hay que mirarlos de lejos. ¿Sí me entiende? Esa gente ya ni dice que ni te juntes con ellos, dice la palabra. Eso se le llama apostasía. ¿Sí? Y la apostasía es una palabra muy fuerte en esto. Sí. Y amén, mi hermano. Fíjese cómo la gente dice, hermano. Por ejemplo, yo entré en un grupito que me invitaron para discutir un tema y apareció allí una persona diciendo que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces yo le cité rápidamente, lo interrumpí, le cité el Salmo 5:4 y le dije, léelo. Lo leyó y se quedó con la boca cerrada. Ya no pudo decir más. Le dije, Dios aborrece el pecado y al pecador también lo aborrece. O sea, Dios, Elohim no anda con doble cara, mi hermano. Elohim va directo. Elohim va directo a lo que es. O sea, te portaste mal, eres pecador, Él no te va a oír ni tus oraciones. Así de claro, o sea, es así es y punto. Amén. Amén, amén. Hermano, Bueno. O habrá otra explicación para sacarle la vuelta a lo que Dios dijo, a lo que Elohim está escribiendo. No hay. No hay, mi hermano. Necesitamos. Hay de aquel, mi hermano. Perdón, hay de aquel que le quite o que le ponga. Amén. Amén. O sea, y no es que nosotros seamos enérgicos o rectos o que sea, simplemente estamos leyendo la palabra de un Elohim que se respeta, mi hermano. Amén. Bueno, por eso encontramos amén. en el hebreo Hermano, esta palabra yirá. Y la palabra yirá significa, número uno, temor. Mi hermano, el hermano Ricardo va a decir algo. Perdón, mi hermano. Amén. Miren, aquí hay un texto que dice bien claramente, o sea, se relaciona con lo que nos está hablando, con lo que estamos hablando ahorita. Dice, los pecadores se asombraron, espanto sobrecogió a los hipócritas. Entonces, ¿por qué les acogió ¿verdad? El espanto? ¿Qué pasaje por la hipocresía que había. ¿Qué cita es, hermano Ricardo? Dano. Es Isaías 32:14. No, 33:14. 33:14. Isaías 33:14. Wow. Léalo otra vez. Sí, léalo otra vez. Dice que los sobrecogió. Dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Y Job también dijo? Fíjese lo que dice. Bueno, dice, entonces, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entonces, ellos sintieron temor, pero por la hipocresía que había en ellos, ¿verdad? Pero uno que anda delante de la presencia bien tiene por qué tener temor, ¿verdad?
Cuando andamos obedeciendo, cuando andamos en obediencia, no tenemos por qué tener temor. Al menos que pequemos, entonces sí, debe de acogernos un temor, ¿verdad? Así lo creo yo, hermano, Bien, conforme a lo que hermano. dice. Entonces, número 2, refiriéndonos al temor, significa, jirá significa respeto, santo, adoración y reverencia. Esto es lo que significa la palabra temor, que viene de la raíz jirá. Ahora, encontramos, hermanos, el número 3, encontramos la palabra miedo, que viene del hebreo pashad. Es un sentimiento de angustia por lo que nos pueda pasar. Entonces, y número 2, el miedo angustioso nos conduce a la búsqueda de nuestro Creador, pero cuando ha pasado el peligro, volvemos a ser el mismo de antes. A esto se le llama cobardía. Apocalipsis 21:8. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 21:8, ¿no? Amén. Sí, hermano. 21:8. 21:8. Ok. Ahí va. Ahí va. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los sicarios y hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, este punto, hermano, Amén. lo hemos visto en diferentes ocasiones, cuando suceden cosas aquí a nivel ciudad. Cuando las delincuencias entran y empiezan a secuestrar, empiezan a matar y empiezan a hacer tantas barbaridades que dejan al pueblo temblando. Entonces, mientras estas cosas suceden, el miedo los lleva a llenar a las congregaciones, hermanos evangélicas. Se empiezan a llenar y a veces no cabe la gente. La carrería en diferentes partes se encuentran porque tienen miedo de lo que les puede pasar. Muchos hermanos, incluso en este tiempo cuando sucedió esto, traían sus Biblias, hermanos, en el tablero. Y yo le pregunté a uno, porque traía su Biblia bien grueso, tota así, y yo le pregunté, ¿usted lee mucho de grita? Y esa persona me dijo, no, yo la traigo nomás para los mañutos, para que no me hagan nada, dice, para ser que soy cristiano. Pero cuando ha pasado todo ese peligro, entonces la gente vuelve otra vez a hacer lo mismo y con mayor fuerza, hermano. Esto es lo que menciona la palabra. Entonces encontramos que el miedo produce algo que los lleva a pensar en su Salvador, en alguien que puede salvarlo. Pero como no conocen el camino, se van por donde mejor puedan encontrar un escape. Eso es lo que pasa, es lo que produce el miedo. Es un sentimiento de angustia lo que le va a pasar. Ese es el miedo. Bien, entonces, como dijimos antes, vamos a leímos Apocalipsis 21:8, donde dice, pero los cobardes, incrédulos, dice 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Ok? Esa es la consecuencia. Vemos entonces lo que nos dice. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Dice la palabra. Si quieres, dele lectura, hermano. Dice, el temor de Yud-Hei Vah-Hei es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La insensatez.
Aleluya. Her- Así es, Hermano, yo quisiera saber, hermano, sí, quisiera saber que, a ver si me puede responder, ¿quiénes exactamente son los cobardes? ¿Qué es exactamente la cobardía? ajá. Ah. ¿Preguntó, hermano? La pregunta es, ¿qué se refiere lo primero que sale es los cobardes incrédulos? Es decir, los primeros son los cobardes. ¿Quién son las personas cobardes? ¿Qué es exactamente la cobardía? ¿Quién Cobarde, es la persona? ¿Qué es la cobardía? la cobardía es tener, hermanos, dos personalidades. Una, la positiva es que nosotros hablamos, prometemos y confesamos una cosa, pero cuando verdaderamente llega el momento de presentarnos con valor, con decisión, entonces nos quedamos atrás. Encontramos en la historia hombres verdaderamente que retrocedieron y, ante el peligro, ante la situación. Entonces la cobardía es aquel que no enfrenta con valor lo que tenga que venir, a lo que tenga que enfrentarse. Como Por Saúl. eso dice que la palabra Jireh es una persona que tenga la capacidad de poder enfrentarse a la situación que venga, que pase lo que pase, pero seguirá siendo fiel a su Señor, a su Creador. Esto, Hermano, puede Amén. leer Es, 21, es Apocalipsis impresionante 21, que 8. Esa es la respuesta. sí, lo primero que es que use la cobardía, ¿no? Es aclarado. Buena respuesta. Gracias. amén. Entonces, vemos, hermanos, que en conclusión, vamos a ver primeramente otra cita bíblica, Salmo 111:10. Salmo 111:10. Amén. Sí, hermano, déle lectura. 111:10 dice, el Amén. principio de la sabiduría es el temor de Yud-Hei Bajei. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su amor permanece para siempre. Para Amén. siempre. Aleluya. Bueno, encontramos otro punto tan importante en este pasaje. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Esto significa, hermanos, de que cuando servimos al Eterno, servimos al Eterno por amor, dice que el amor echa fuera el temor. Entonces, estamos decididos a todo y no tememos a nada. Así tengamos que morir, hermanos, y predicando, hablándole a la gente de la palabra, de las buenas nuevas. Así tengamos que morir, no tenemos temor. Porque como decía el apóstol Pablo, a mí el vivir es Yeshua o el Mesías, y para mí el morir es Yeshua. Entonces, ya sea que vivan, ya sea que muramos, somos de amén. Entonces, en conclusión, hermanos, segunda de Timoteo 1:7 dice la palabra, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Encontramos, en conclusión, que eso es lo que de los cuales nos ha dotado el Eterno para poder hacerle
frente a las situaciones adversas que vienen a nuestra vida. Y eso, hermanos, pues es maravilloso, porque no proviene de nuestra fuerza, sino de Adonai, que nos infunde este valor, nos infunde este espíritu de poder, de amor, y este espíritu de poder dominar el miedo cuando quiere atacarnos. Entonces, vamos a ver el segundo punto. Dice que también dijo, Jitro, busca varones de verdad. Varones de verdad. ¿Sí? La palabra verdad en hebreo se dice emet, que significa verdad firme o una gran veracidad. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 26:8. Proverbios 26:8. Amén. De la lectura. 26:8. Muchos hombres proclaman 26. cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirada disipa todo mal. Amén. Aleluya. Entonces vemos aquí, hermanos, dice que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Como diciendo, hermano, pues yo me echo muchas flores porque yo soy un hombre bueno, yo soy un hombre fiel, yo soy un hombre bondadoso, yo soy un hombre excelente. Eso es lo que nos dice la palabra. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Alguien que verdaderamente, de verdad, y este era lo que estaba buscando, un hombre de verdad, es aquel que es valiente, perseverante en las pruebas, no se doblega, amoroso, piadoso. Un hombre debe de ser fiel a la verdad. Un hombre verdadero debe buscar la sabiduría. Un hombre verdadero debe saber perdonar y pedir perdón. Y en conclusión, varón de verdad debe de ser íntegro, fiel a la verdad y que asuma sus responsabilidades, como lo dice Job 1:1 al 22. Vamos a ver qué nos dice Job 1:1 al 22. Amén. Sí, hermano, déle lectura, hermano. 1:1 al 22. Sí, amén, hermano. Ok. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Elohim, apartado de todo mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada una en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del comité, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Elohim en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Yud-Hei Bajei los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Hasatán. Y dijo Yud-Hei Bajei a Hasatán, ¿de dónde vienes? Respondiendo Hasatán a Yud-Hei Bajei dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Yud-Hei Bajei dijo a Hasatán, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso del bien y apartado del mal.
Respondiendo Hasatán a Yud-Hei Bajei dijo, ¿acaso teme Job a Elohim de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y de su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Yuhei Bajei a Hasatán, he aquí todo está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Hasatán de delante de Yuhei Bajei. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Elohim cayó del cielo que, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo y vino en casa de y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yud-Hei Bajei dio, Yud-Hei Bajei quitó. Sea el nombre de Yud-Hei Bajei bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. Amén, hermanos. Amén, hermano. La pregunta es, hermano, ¿habrá hombre en este tiempo? ¿Habrá varones de verdad en este tiempo? Estamos hablando de lo mundano. Vamos a hablar de nosotros. ¿Habrá entre nosotros varones de verdad? Como lo sucedió aquí con Job, hermano. Yo digo que sí, hermano. Pero diga Dios. Claro, no. Diga Dios. Ok, hermano. ¿Algún otro hermano? Son pocos Bueno, en este siglo, especialmente en la vida que estamos viviendo, porque yo creo que los hombres de verdad se mantienen a la Torá. Y yo creo que el hombre, porque en él mismo hay ego, y el ego pelea contra la verdad. Que si yo traigo la verdad y los hermanos no quieren escuchar la verdad, si me mantengo la verdad, soy un hombre íntegro. Pero si digo, ok, hermano, vamos a cambiar la cosa, vamos a comenzar a hacer celebración que no es de Yahweh y hacer cosas que no son de Yahweh, no quiere decir que ese hombre no es de verdad. Shalom, hermanos. ¿Alguien otro hermano? En Hebreos 10:39 dice, sin embargo, nosotros no somos los que retroceden. ¿Sí? Nosotros no somos de los que retroceden. O sea, los que retroceden, volvemos a lo mismo, son los cobardes. Amén. ¿Correcto? Entonces, si nosotros no somos los que retroceden, entonces ahí tenemos un privilegio. ¿Ok? Dice, y son destruidos. O sea, los que retroceden son destruidos. ¿Sí? Ok, y dice, por el contrario, estamos confiando, por lo tanto, preservamos nuestras vidas. O sea, ¿qué está diciendo? Nos está mostrando que si permanecemos hasta el final,
o hasta que nos toque permanecer, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Amén, amén. O sea, para contestarle, porque se puede contestar de otra manera lo que está preguntando. Habrá hombres, o sea, probablemente no hay, pero sí hay hombres que estamos luchando, ¿sí? Que estamos caminando, porque aún Pablo dijo, no pretendo haberlo ganado todo, sino voy hacia adelante, voy caminando la carrera, voy corriendo la carrera, y exactamente nosotros debemos de hacer lo mismo, porque así lo hizo Yeshua, así lo hicieron los discípulos. Entonces, sería muy decir que sí hay o que no hay, porque sí verdaderamente está fuerte la pregunta, pero sí la escritura sí nos da un contexto de que si permanecemos, que verdaderamente éramos de aquí. Amén, hermano. Hay una posibilidad. Amén. 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 Amén, hermano. Encontramos en Job características verdaderas de un hombre temeroso o varón de verdad. Hermano. Era íntegro. Sí, Amén. hermano. Hermano Rojas, yo creo que sí se puede ser íntegro si, por ejemplo, lo que dijo el hermano Chávez está bien, hasta que el que persevere hasta el fin, ¿verdad? Pero no pretendamos perseverar hasta el fin de una manera fuerte, sino que llevemos nuestra vida día a día. Yo digo que si este día yo trato de ser lo mejor que se puede este día, mañana va a traer su propio afán. O sea, mañana yo comienzo otro día y hago lo mismo. Día a día, momento tras momento, ir haciendo lo mejor que se pueda. Yo creo que sí se puede porque la palabra dice que Job pudo, ¿verdad? Job era un hombre perfecto y recto delante de Elohim. Bueno, sí se puede cuando lo hacemos y hacemos el esfuerzo, pero cuando no lo hacemos, hermano, porque tenemos una lucha muy grande, como lo que dijo el hermano Israel, tenemos el ego, tenemos el yo, eso es muy fuerte y nos estorba para caminar rectamente delante de Elohim, pero podemos, Amén. todo se puede. Llevándolo día a día, minuto tras minuto, o sea, no ir a prisa porque nos podemos caer. Shalom. Igualmente, Ravi, el hombre que reconoce que necesita hacer cambio, en su dirección, Amén. eso nos ayuda. Amén. El hombre que está, y estoy hablando de creyentes, solamente de los creyentes, que se establece y dice, yo estoy haciéndolo bien, porque mira, y punta a su congregación, a los hermanos, y esto, y si hay ese sentido que yo estoy haciéndolo bien, pues está hablando de él mismo, no está hablando de la carrera que está delante de nosotros, porque cada día es una lucha, como estaba diciendo Rabbi, el apóstol Pablo dice que cada día se tenía que matar a él mismo para que Yahshua, que está adentro de él, podía tener control y vivir. Y eso es lo que muchos de los líderes en estos días no están haciendo. Prefiere doblarse a la demanda del público en vez de matarse cada día y buscar y Yahshua que está dentro de ellos viva y coja control de su vida. Shalom, hermanos. Amén. Vemos tres características, hermanos, aquí en la vida de Job. Tres características vemos. Primero, la primera característica que encontramos aquí es cuando él oyó de que todo había sido devastado, incluso sus hijos, todos sus bienes. Entonces, dice la palabra en el verso 20 del primer capítulo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto significa, hermanos, humillación. Cuando Job reconoce de que todo lo que tenía en sus manos provenía de Adonai, él dice que
se levantó y rasgó su manto en señal de reconocimiento de que nada podía tener si no proviniera de Adonai. Y luego dice que rasuró su cabeza en señal de humillación. Se levantó, dice, se postró en tierra y adoró. Tres características importantes que nos pueden llevar, hermanos, que nos conducen a mantenernos en la integridad. Hermanos Rojas, yo creo que en el primer capítulo de Job es una característica que nosotros debemos de buscar, y dice, había un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable y recto, respetaba a Elohim y se apartaba del mal. Yo creo que esa es la primera característica que nosotros debemos buscar. Primero, un hombre que se apartaba del mal y era respetuoso a Elohim. ¿Y quién dio el testimonio? Elohim mismo da testimonio de él mismo. Él dice, mira, este hombre es esto y esto. Y la pregunta debe de ser, ¿qué nosotros tenemos que hacer a recibir un testimonio de Elohim de la manera de Job y otros hombres en la escritura? Sí, amén. Entonces, estas características, hermanos, son las que nos llevan a mantenernos fieles a Adonai. Fieles a Adonai, porque como dijo, se expresa Job, donde dice, sin duda, nada. A ver, vamos a buscar la cita. Aquí está en capítulo 1. No lo encuentro por el momento. Es cuando dice, desnudo entré al mundo, desnudo que se ha glorificado el Eterno. Así es. Está hablando de no tener tanto la material, de no buscar tanto el deseo de nosotros, de humanos, no buscar tanto del deseo de la riqueza, pero buscar primero de Elohim, como dice el apóstol Pablo, primero busca la riqueza de Elohim y no la del mundo. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra. Mateo 6:33, entonces nos lleva todo esto a pensar en que tenemos opciones en Adonai. Si nosotros permanecemos en su palabra y si nosotros decidimos buscarle primeramente a él, todas las demás cosas vienen por añadidura. Vemos en el 87, hermanos, en el 87 hubo una devaluación de moneda. Cuando hubo esa devaluación de moneda, mucha gente que amaba la riqueza, que amaba sus bienes, mucha gente se suicidó. Mucha gente se quitó la vida porque había devaluado la moneda. Habían perdido cantidades de dinero. Entonces, porque tenía el amor a la riqueza, el amor al dinero. Entonces, vemos un ejemplo en Job, que en Job no amaba la riqueza, no amaba los bienes que tenía. Por eso expresa esa palabra. Adonai dio, Adonai quitó, sea el nombre de Adonai bendito. Este debe ser una característica en nosotros, hermanos, en nosotros, para que nosotros podamos acordarnos que Job, siendo un hombre como nosotros, se mantuvo en integridad delante de Adonai. Fue un varón de verdad. Este varón de verdad que era fiel a la verdad y que asumió sus responsabilidades. Y creo que esto nos da un gran ejemplo, hermano, para que nosotros, que hoy que estamos empezando a vivir una etapa difícil, hermanos, seamos fieles, rasguemos nuestras capas, nuestras vestiduras y inclinémonos ante la presencia de Adonai en adoración, porque nada de lo que tenemos es nuestro, no lo adquirimos nosotros, fue por mano poderosa de Adonai. Y esto es lo que nos debe de apartar, hermanos, de lo material para entrar en el terreno espiritual. Hermanos Rojas, sí, hermano. ¿Qué podemos decir de Parashá de hoy sobre el hombre de Moisés y Jetro?
podemos decir que Moisés aún tuvo que aprender muchas cosas de un hombre que tenía la sabiduría de Adonai y que él estuvo dispuesto a recibirlo. No dijo, eso ya lo sé. No dijo, no, yo puedo solo. No dijo Moshe, no. Dios me está dirigiendo, o Adonai me está dirigiendo. Y si él me está dirigiendo, y si él me llamó, es porque yo puedo. Entonces no dijo eso, sino que aceptó los consejos y lo puso por obra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que escuchar el consejo de Adonai, escuchar el consejo de los que ha puesto a su servicio para que nosotros aprendamos y conozcamos más de Adonai. Este es lo que tenemos que aprender nosotros, a ser humilde, porque Moisés demostró la humildad, la sencillez de corazón. Dice la palabra, no recuerdo la cita ahorita, dice que Moisés era un hombre humilde, sensible, era un hombre sumiso ante Adonai, era obediente. Y esto nos lo llevó, hermanos, a llegar a ser el gran líder y a ser reconocido hasta nuestros tiempos como el único gran líder que Adonai levanta para sacar a su pueblo de la esclavitud. Tenemos muchos líderes hoy en estos tiempos, muchos líderes de los cuales, hermanos, muchos mantienen a las ovejas, a la gente engañada, líderes religiosos que hoy, hermanos, les están enseñando un camino de perdición, de maldad, de pecado, de destrucción, que no les están guiando por el camino de la justicia, la verdad. Pero hay líderes también que Adonai ha levantado para que nos guíen a los que nosotros queremos escuchar y obedecer la palabra divina de Adonai. Entonces esto es lo que tenemos que ver, que Moshe estuvo dispuesto a escuchar la voz de su suegro y que nosotros también debemos de estar dispuestos a escuchar si queremos llegar al final de nuestra carrera. Pasamos Es curioso, al número, yo creo que ya se acabó, ¿no? hermano, lo que Bueno, quisiera esto comentar. Es curioso que encima, sí, hermano. es curioso Sí, es curioso hermana. que Moshe escuchó el consejo de una persona que no era del pueblo. Yitro no pertenecía al pueblo. Era su suegro, pero no pertenecía al pueblo. Ah, Y vino, y Hashem usó a una persona que no es del sí, pueblo para lo dar consejo. sorprendente. Curioso, sí, sí. Ajá. Pero que estaba dentro del propósito de Adonai. No Ese solamente propósito. Moisés conocía a Jethro, es la familia. Eso es bien importante. No era un extranjero. Maybe no estaba conectado en el pueblo, pero él lo conocía y él lo respetaba. Y él sabía que si el Señor mandó a este hombre, la característica de este hombre era justo para él oír a él. Amén, amén, hermano. Hace muchos años, un tío mío que era perdido, pagano, borracho, de todo. Él se acercó a mí y me dio un consejo cuando yo estaba joven y yo agarré el consejo porque el consejo era bueno. Independientemente de que la persona haya sido como haya sido, el consejo era bueno. Hay padres muy malos que dan buenos consejos. Hay padres que no están dando buen ejemplo, pero dan buenos consejos. El consejo está muy independientemente de la conducta del padre. Yo pienso que a veces yo conozco unos hombres que son muy malos, muy borrachos y le dicen a sus hijos que no tomen, que no fumen, que no se droguen y les dan buenos consejos, ¿me entiendes? Pero es que ellos ya vivieron esa vida y no quieren que sus hijos pasen por ella, ¿sí? Pienso yo que esa es la razón.
Entonces, Amén. cuando ese tío mío me daba consejos a mí. Vamos al segundo, al último. Sí. Amén, amén, hermano. Adelante. Vamos al cuarto punto. Sí, sí, hermano. Vamos al cuarto punto, hermanos, último de esta tarde. Y dijo también Yitro, busca varones que aborrezcan la avaricia. Este es uno de los puntos importantes, hermanos, y esta palabra avaricia o codicia viene del hebreo del Strong 1215 que es betzá, traducido a avaricia, que obtiene beneficios por la violencia, la avaricia, lucro, que nos menciona en Lucas capítulo 12, 15 al 31. Vamos a buscarlo, hermano. Lucas capítulo 12, 15 al 31. Aquí habló Yeshua acerca de la avaricia. Capítulo 12, verso Amén. 15. Amén. Sí, hermano, dale lectura. 12, 12, 15 al 31. 12, 15, ¿ah? Ok. Sí, amén. Al 31. Y les dijo, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pósate, come, bebe y regocíjate. Pero Elohim le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Elohim. Dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Amén. Amén, aleluya. Esto es maravilloso, hermano, porque vemos aquí acerca de lo que el hombre hoy en la actualidad procura con avaricia, hermanos, ganar fortuna, hacerse rico, comprar bienes, no importando lo que pueda hacer, incluso humillando, matando, destruyendo familias, apoderándose de propiedades a bajo costo, siendo injusto. Esto ha venido sucediendo en estos últimos tiempos. Hombres que tuvieron sus propiedades, parcelas, muchos se encontraron en la necesidad de vender a como se lo pagaran. Y muchos se han enriquecido, hermano. Entonces, estos beneficios que obtienen por diferentes maneras, hermanos, no deja de tener consecuencias, como lo dice en el pasaje, versículo 20. Pero Adonai le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Adonai. Entonces vemos, hermanos, que la mayor riqueza que podemos obtener nosotros como creyentes en Yeshua es su palabra, es enriquecernos. Yo siempre le he dicho en mi oración, Padre, tú eres lo mejor de mi vida, el tesoro más grande que he podido encontrar en toda mi vida. Eres el tesoro que yo buscaba y que nunca lo pude encontrar en las religiones, en el mundo. Tú eres lo más grande de mi vida. Entonces, esta es una riqueza, lo que hemos conocido hoy es una riqueza que no perece, es una riqueza, hermanos, que lo tendremos, que lo tenemos aquí lo poseemos y lo disfrutaremos cuando estemos con Él. Aleluya.
Esto es maravilloso, hermanos. Por eso nos dice también en Marcos 7:22. Vamos a ver qué nos dice Marcos 7:22, hermano. Dice la palabra, yo le doy lectura, hermano. 7:22. Aleluya. Y dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, es decir, los destruyen. Aleluya. Y esto, hermano, pues podemos nosotros mirar cómo, de qué manera el hombre a sí mismo se autodestruye, porque pone su corazón en la avaricia. Y no hablamos, hermanos, porque pues tomarían a mal, pero sí es necesario comentarlo, hermano, como comentario. Hermanos, hoy el cristianismo, hermano, se ha llenado de avaricia, se ha dejado llevar por la avaricia. Y muchos se han autonombrado pastores, líderes religiosos, diciendo, Dios me habló y Dios me dijo de que yo debo de predicar su palabra tiempo completo. Y entonces, por su avaricia, hacen tantas cosas, engañan a gentes, dicen, incluso le predican un evangelio corrompido y hermanos, con el propósito de poder obtener ganancias. Muchos hoy están enriquecidos, tienen muchos bienes, pero sucederá esa palabra que escucharán de parte de Adonai, cuando ellos digan, ahora sí, ya he ganado, obtenido lo que quería, ya no tengo necesidad. Escucharán esa palabra que dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que atesoraste, ¿de quién será? Por eso encontramos, hermanos, como conclusión, cómo castiga Adonai la avaricia. Y vamos a darle lectura ya en 2 de Pedro 2:3-9. Y con esto concluimos, hermanos, pero si hay algún comentario, aún todavía, hermanos, tenemos la oportunidad. 2:9. Dice, 2 de Pedro 2:3-9. Y dice, y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Adonai no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que no moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe Adonai, Adón, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, líderes religiosos, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. De las mercaderías y de las avaricias que harían con el pueblo, pero que de los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su visión no se duerme. Entonces, si has preservado la vida de aquel líder que ha engañado,
y que ha menospreciado la enseñanza, la Torá, la instrucción, téngalo por seguro que de acuerdo a la palabra dice que de antemano ya está condenado. Ya está preservado el juicio. Entonces es necesario que haya un arrepentimiento para que de esta manera se alcance misericordia y sea librado de condenación eterna. Pero este consejo que encontramos en el 2 Pedro 2, 3, 9, hermanos, dice, pero que los que dice que, pero sabe, eso no ve, el Adón librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Entonces sabe reservar, es decir, reserva, él guarda para que su pueblo se aparte de toda avaricia y de toda codicia. Entonces, hermanos, encontramos grandes ejemplos en esta parashá. Y Yitro era un hombre apartado de la avaricia y de la codicia, y que todo lo que poseía provenía de Adonai. Eso es lo que esperamos nosotros, a que todo lo que venga a nuestras manos provenga de Adonai, nada de lo impuro, nada de lo sucio, nada de lo que el mundo nos ofrezca, sino que antes nuestras permanencias sea en buscarle cada día y ser varones que aborrezcamos primeramente hombres de valor, temerosos, varones de verdad, varones que aborrezcamos la avaricia. Hermano, pues esto ha sido por hoy en esta hermosa tarde y toma lugar nuestro hermano Jaime para que él dé por concluido esta parashá. Si alguno, hermano, usted tiene algún comentario todavía, puede hacerlo. Shalom, hermano. Amén, amén, hermanos. Pues es todo, hermanos. La parachá que nuestro hermano Rojas trajo, estuvo muy hermoso todo, hermanos. Los puntos que trajo, 5 consejos representando la Torá, ¿verdad? El número 5. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta esto. Yo hablo así, hermanos, de esto porque estoy muy metido con la gematría bíblica en cuestión a las letras hebreas, la numeración, el valor numérico y todo esto. Me está llamando mucho la atención y pues, hermanos, es glorioso, es grandioso poder estudiar y aprender cosas nuevas, ¿verdad? De la palabra. Poco a poco vamos aprendiendo, hermanos. No lo sabemos todo, pero bueno, gracias, hermano Rojas, por la preciosa parachá que trajo. Y pues vamos a ser despedidos por nuestro hermano José Chávez. Está haciendo mucho frío allá donde él está ahorita, pero como quiera, el hermano ahí está. Hermano Chávez, ¿nos podría usted hacer el favor de despedirnos en el nombre de Yeshua? Amén, mi hermano. Amén, amén. Padre eterno, te damos gracias en esta hermosa tarde por permitirnos, Padre eterno, escuchar esta parashá por medio de nuestro hermano, Padre eterno. Gracias por darnos oportunidad cada día, Padre, de buscar tu rostro, de estar en tu presencia, de anhelar tu venida, Padre eterno, ya que las situaciones, las cosas que están sucediendo alrededor del mundo son serias. Sabemos que nosotros como pueblo tuyo, o como nos nombramos pueblo tuyo, pueblo de Israel, Padre eterno, no hemos de tener miedo a nada de eso, porque todo eso tiene que acontecer
porque son principios de dolor. Pero te ruego, Padre, a cada uno de nosotros, a cada uno de ese pueblo que estás levantando, de ese remanente, Padre, que nos des fuerza, nos des valentía, nos des lo necesario para sobrepasar todo lo que viene, para llegar hasta el final, para terminar esta carrera, si así es tu voluntad, Padre eterno. Nosotros ponemos lo que hacemos, pero al final nuestro Machía es el que nos dará la oportunidad de entrar a esa tierra prometida. Así como Moisés entró al pueblo, nuestro Machía nos meterá a nosotros. Te doy gracias, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí partiendo y trayendo cualquier punto, Padre eterno. Esperemos que sea de bendición, que sea de conocimiento para las personas que lo